Entonces espero su participación. Espero que me colaboren con esto porque precisamente una de las partes fundamentales de toda cultura, de todo pueblo originario, incluso pueblo invasor, es la gastronomía. Y la gastronomía, recordemos que tiene que ver mucho que ver con la comida, con los procesos de elaboración, de degustación e incluso la presentación. Y ustedes yo creo que tienen muy claro que la comida entra por los ojos en primer lugar. ¿Por qué es importante la gastronomía dentro de la cultura? Precisamente porque cada pueblo, como les comentaba, tiene su propia forma de elaboración de platillo. Sea el pueblo maya, por ejemplo, el pueblo xinca, el pueblo garífuna, el pueblo mestizo, cada uno tiene diferentes formas de alimentarse hasta cierto punto, de nutrirse, de hacer algunos platillos que van inmersos dentro de una propia cultura. No podemos hablar en Guatemala que decir un tal plato solo pertenece a una cultura porque hasta el momento nos hemos inculturalizado y hemos llegado a adquirir platillos de incluso otras culturas. Entonces hasta el momento no podemos decir eso es solo de la región maya, de la región xinca, porque ya todos en algún momento hemos degustado hasta cierto punto un platillo de incluso de otra cultura. Entonces, los platos tradicionales, hablando a región guatemalteca, lo tenemos muy presente en el uso específicamente del maíz, el frijol y algunas otras legumbres que tenemos como Guatemala para la elaboración de platillos. Y uno de los platillos más reconocidos en Guatemala es el famoso pepián. No sé, ustedes coméntenme, ¿qué lleva un pepián ustedes que saben bien de esto? Si nos lo regalan, lo llevamos al instituto y lo hacen ustedes. Coméntenme, compañeros, ¿qué lleva un pepián? ¿O cómo se elabora un pepián? ¿Quién me comenta? Lo principal es la carne, dice Olga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dice? No sé por qué no me deja abrir el chat. Depende, profe. ¿De qué depende? Díganos. Depende del tipo de la carne también. ¿Por qué? Coméntenos. Porque cambia el ¿Qué? sabor y también la cantidad, porque si hace de pavo sale un poquito más grande que el de pollo. Y eso cambia el sabor. ¿De qué más se puede hacer pepián ustedes? ¿De gallina? ¿De chumpipe? ¿De res? No, sí. No. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más hace? Bueno, en sí, perdón, Lleva la carne y sus especias. la carne y las especias. Vean, en las especies de pepián, si no estoy mal, lo que más se usa es pepitoria, ajonjolí, el chile guaque, el chile pasa, los tomates, el pimiento, un poco de canela, ajo, cebolla, y ya no recuerdo qué más, para la salsa La y para el pepitoria es recado. mínima porque la arruina se echa bastante. Y eso precisamente, compañeros, es parte de las cosechas, digamos así, propias de una cultura. El pepián en el... ¿Perdón? Profe, yo digo que depende del lugar en donde se vaya a preparar, porque en algunos lugares le quitan ingredientes y en otros le dan ingredientes. Nosotros le agregan más, en eso tiene bastante razón, pero la base fundamental es lo que nosotros ya conocemos. Se tiene registro gastronómico antropológico, digamos, que el pepián viene de elaboraciones de la cultura maya. Entonces podríamos decir que es una combinación de sabores culturales del pueblo maya.
En México, por ejemplo, incluso este pepián lo conocen, pero se hace de la misma forma, pero se le conoce con otro nombre. Perdonen, no recuerdo el nombre, pero es básicamente lo mismo. Pero como decía Rudy, también depende de cada lugar, porque en algunos le echan más, algunos le echan menos, y algunos lo hacen de un tipo de carne, otros de otro tipo de carne, entonces es parte de nuestra cultura, digamos. Y yo creo que todos hemos comido pepián, no creo que nadie no haya comido esto. También tenemos otro platillo bastante representativo en Guatemala, que son los famosos paches, similar a un tamal, únicamente que los paches son únicamente de papa. Esto lo conocemos y lo sabemos, y yo creo que todos hemos comido también paches. También se elabora similar al tradicional tamal que tenemos en Guatemala, y es eso básicamente. De los paches no logré encontrar registro de su origen, pero con los tamales, compañeros, que también son platillos muy, muy culturales de Guatemala, los tamales sí tienen una descendencia maya por el tipo de elaboración que tiene y por el tipo de ingredientes que tiene, especialmente el maíz o la masa del maíz. Entonces, si pudiéramos ir en una línea de historia, digamos, probablemente los paches también pertenezcan a la cultura maya, porque son derivantes de los tamales y los tamales son propios de la cultura maya. Vean, yo no sé si hay algún comentario, pregunta. No, profe. Pero yo creo que los paches vienen más arraigados a cuando fue la colonización, porque la patata o las papas acá casi no hay un registro histórico que diga que sean originarios de acá. Entonces ya es como que ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo, pero usted nos había dicho el nombre de donde se mezclaban dos culturas. Una inculturación. Gracias, Miguel. Probablemente tenga razón, tal vez el registro de la papa en Guatemala no sea muy claro, pero en regiones andinas sí existe ese registro y hay más de, ¿qué? Si no estoy mal, 35 variedades de papa, si no estoy mal. Entonces, habría que ver. También otro derivante del tamal, y esto sí podríamos decir, es propio de una cultura en cuanto a Guatemala, son los famosos chuchitos. Todos hemos comido chuchitos ahí en el mercado, o hace mamá, hace papá, hace la abuela. Es básicamente un tamal, pero cocido de manera diferente. En un tamal cocemos la masa antes de utilizar, perdón, Rudy, no sé qué estaba comentando. Bueno, en los chuchitos básicamente utilizamos masa cruda que después ponemos al vapor para que se cosa en ese vapor junto con la carne, la salsa que generalmente utilizamos como pollo o como cerdo. No sé, ustedes aclárenme la duda, compañeros. Yo siempre he tenido esa duda y ustedes que tienen más conocimiento en gastronomía que yo. Compañeros, ¿por qué no habrá tamales o chuchitos de res, sino solo de pollo o de cerdo? Alguien que me pudiera Y hay aclarar de eso. res en la Sí, región de Alta Verapaz, exactamente en Cobán. Ahí hacen los tamales y los chuchitos de res, no lo hacen de pollo. Y son muy ricos también. Oh, no sabía eso. Gracias por el dato, Miguel. Bien, entonces sí hay de res. Según yo, solo eran de pollo o de cerdo. Y nunca me supieron explicar por qué. Pero gracias, Miguel, por la aclaración. Los chuchitos no sirven como plato fuerte. En sí son más como una guarnición, como una entrada antes de un platillo fuerte. Pero cuando hay hambre, compañeros, llegamos a comernos 7, 8, 9, 10 chuchitos y no hay quien nos pare. Son parte representativa de una cultura en cuanto a Guatemala. Los rellenitos de plátano también son
platillo que tiene que ver mucho con nuestra cultura, tal vez no con una cultura histórica, digamos, sino que tiene que ver más con una cultura ya un tanto más moderna. Tiene probablemente sus orígenes, y digo probablemente porque tampoco hay estudios que nos digan así es, pero probablemente por el uso de los ingredientes tenga que ver mucho con las culturas garífunas, especialmente por el uso del plátano. Todos hemos comido rellenitos y creo que a todos nos gusta en algún punto. La caracterización de esto es el frijol dulce. Es bastante rico sentir la combinación de plátano con frijol dulce y todo esto. Son ingredientes que utilizamos nosotros como guatemaltecos, y buscando un poquito en internet y preguntando a algunos amigos, al parecer únicamente en Guatemala se dan estos rellenitos, porque en otros lugares hay envueltos que se hacen con plátano, pero ninguno con frijol, sino con queso, con carne, con algunas salsas, pero no con frijol. Entonces podríamos decir que es propio de Guatemala. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Preguntas, comentarios. No, profe. Gracias, Olga. Bien, algo que no falta en Guatemala, compañeros, y yo no sé, ¿han visto memes ustedes en Facebook o en Twitter o en algún otro lugar? Que en Guatemala todo lo comemos con tortilla, y a veces sí es cierto. No sé, yo he visto memes, tal vez haciendo un tanto de burla a Guatemala, de personas comiendo pizza con tortilla, hamburguesas con tortilla. Llega a ser un tanto gracioso, pero es parte representativa propiamente de Guatemala, porque en toda mesa guatemalteca, compañeros, hay tortillas. Es la base, y fue la base, y aquí sí no hay, sin temor a equivocarme, diría que fue la base de la alimentación de la cultura maya. La cultura maya domesticó el maíz, domesticó el frijol, y con ellos hicieron varios platillos. Entonces, es representación propiamente de la cultura maya. Utilizamos las tortillas prácticamente para acompañar cualquier cosa que nosotros veamos necesario para acompañar. Lo mismo pasa con los tamalitos envueltos en hojas de maíz y todo esto. Son parte de la cultura propiamente, y aquí sí, como les decía, sin temor a la equivocación, proviene propiamente de una cultura maya, una cultura que logró domesticar el maíz, que logró domesticar esta planta que tanto le aportó. También tenemos las famosas tostadas o las enchiladas, no sé cómo las conozcan ustedes, que son platillos que, bueno, no son platillos, son guarniciones para la refacción o para la refa como conocemos, que es básicamente una tortilla frita con algún ingrediente encima. En Guatemala tenemos salsa, frijol, el curtido, tipo el fiambre que se hace en noviembre, y son bien ricas, se acompañan mucho con los atoles en Guatemala, el atol de elote de plátano, el arroz en leche, el arroz en chocolate y todo esto, que es parte de nuestra cultura, nos ha caracterizado hasta cierto punto, y eso lo encontramos en cualquier lugar, compañeros. Quizá en algún lugar tenga mejor y mayor presentación y en otros menor, pero lo podemos encontrar en todos los lugares a donde vayamos. No sé si hay algún comentario, pregunta. Pregunta. ¿Qué es curtido? El curtido es el curtido, es la combinación de repollo con remolacha o algunos otros ingredientes, algunas otras verduras, zanahoria, incluso brócoli a veces. Cocido o cocinado con agua hirviendo, un poco de vinagre, unas cuantas especias, y ahí tenemos nuestro curtido. Entonces es servido, ¿no?
Eso sería, no sé si aclaro la duda, compañero. Sí. ¿No han hecho curtido ustedes en sus clases? No, llevamos pocas clases. Pues quién sabe ustedes. Bien, Estamos algunos haciendo otros, más un extranjero. algunos otros platillos que encontramos en Guatemala: el caldo de gallina, el caldo de frijol, la sopa de tortuga en Cobán. El caldo de gallina ya todos lo hemos comido, lo conocemos hasta cierto punto. El de frijol igual, aunque sea solo el caldito, hemos comido frijol. La sopa de tortuga en Cobán. La tortuga es una especie, dependiendo del tipo de tortuga, bastante rica, me han comentado. Solo que es un tanto cruel la forma en que matan a la tortuga, pero en Cobán hay un tipo de tortuga mediana, digamos, que se utiliza para hacer sopa, para hacer caldo, y a veces incluso la hacen en recado. El revolcado de cerdo, también tenemos el jabalí en recado rojo, muy propio de la región del Ixcán. El jabalí es como comer cerdo, ustedes, solo que un cerdo salvaje, digamos, pero el sabor tal vez es un tanto más fuerte por ser salvaje, y generalmente se hace en recado. El tamal de cambray, propio también de las regiones quetzaltecas, Quetzaltenango, Xela, que es prácticamente un tamalito, perdón, un chuchito dulce, solo que no tiene carne, es únicamente la masa con un poco de recado dulce. Son bastante ricos los cambray. Tal vez alguno ha comido en su momento, ha tenido la oportunidad de comer. Otro platillo bastante extraño, digámoslo, de la región del Quiché, específicamente en la región del Ixcán, es el caldo de zaraguato. No sé si saben qué es un zaraguato ustedes. No, ¿Qué Nadie, es ¿no? eso? El zaraguato es el mono aullador. En Ixcán se lo comen, es decir, hay caldo de mono o hay recado de mono, que es el zaraguato. Y no lo he comido yo propiamente, pero he tenido amigos que me han comentado que ver el caldo de zaraguato es como ver a un bebé cocinado o cocido con verduras. Entonces, imagínense eso. ¿Qué es lo que Qué hacen? rico Atrapan. entonces. ¿Perdón? Qué rico entonces, ya se me antojó uno. Probablemente ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Como se hace con todos los animales: se caza, se pela, se le quita la piel, el pellejo y se deja la carne. Y me han dicho Las tripas. que al ver la manita del monito en caldo es como ver la mano de un bebé. Entonces, No, probablemente cause impacto, pero también probablemente sea rico. Es no, un profe, platillo. causa hambre. Causa hambre también. Más si no hemos almorzado ustedes. Entonces, ese platillo podríamos decir que es algo propio de la región del Ixcán, porque hasta donde tengo conocimiento, solo ahí lo preparan. Otra cosa, también el famoso tacuacín, un Uy, qué marsupial rico. de Guatemala. Yo no sé, ¿alguien ha comido tacuacín ustedes? Presente. Si ha comido, ¿qué sabor tiene? Nos puede comentar. Todavía no me acuerdo, hace años que yo comí eso. Pero Es ha que comido. sí, eso es como comer. ¿Usted ha probado el perro? Eso decía. No, es como comer carne así normal. No se siente tanto la diferencia. Bueno, Es igual entonces que comer gato de podríamos monte. decir que no es tan loco comer eso, digamos. Pero sí se come. ¿Cómo? La iguana también en Zacatepeques. Hay criaderos de ¿Me está llamando iguana. loco? ¿También ha comido iguana o no han comido iguana? Iguana sabe a carne de No, res. eso me falta. De res va Ah, yo del quiero cerdo. probar iguana. Yo quiero probar iguana. Pero sí ha comido. Miguel sí ha comido iguana entonces. Miguel se la ha Bien. comido, dice.
Bueno, entonces vean, ya vamos conociendo un poco más de lo que se va comiendo. También en culturas, cuando aquí propiamente en el Quiché, yo no sé si han comido ustedes zanates o los cuervos, que es Yo propiamente también, su, profe. ¿verdad? Eso sí es como comer pollitos, si no estoy mal. Sí, es como comer pollo. Pero solo se comen los que son los machos, porque las hembras son muy duras. Ah, vaya, Cuesta que entonces se sepa la carne. Otro otro dato dato para la para escuela, conocer. por Gracias si por quiere los echar aportes. uno. Entonces ahí es como vemos qué tanto podemos comer. También tenemos tayuyos, los tamalitos con frijol o las tortillas con frijol, el camote en dulce que ya va más propiamente en postres, los plátanos en gloria, bastante ricos para acompañar con un poquito de helado o con un poquito, o saltearlos, digamos, con un poquito de licor. Las canillitas de leche que se venden en las ferias, los colochos de guayaba o los colochos de tamarindo también, el jocón, los frijoles con chicharrón, todo eso forma parte de la gastronomía guatemalteca y como gastronomía guatemalteca forma parte de nuestra cultura también. Hasta cierto punto, compañeros, todo animal llegaría a ser comestible si lo preparamos de una manera u otra. En su momento hay algunos registros históricos que utilizaban la carne de los jaguares, tigres iba a decir, de los jaguares en el Petén para consumir. Y es parte también de eso. Los pisotes también, un animal similar a los tacuacines, solo que con un poquito más de hocico, también son utilizados para la gastronomía, se hacen en caldo, se hacen en recado. La carne del loro, hasta que fue prohibida su comercialización, hasta que fue una especie protegida, también se comía. Entonces veamos, hay un montón de cosas que se pueden comer. Otro platillo, tal vez lo hemos probado, yo he tenido la oportunidad una vez, les puedo comentar, no me gustó mucho, pero son los famosos zompopos. Son básicamente hormigas Un reales poco de que mayo, salen, los zompopos de mayo, exacto. Son esos son básicamente bien hormigas caros. reales de tuesta o Con nosotros los venden a 75 al libro. a la gran tan caros son. Y allá los venden a 75, acá los venden como a 40, si no estoy mal. Pero acá casi no hay mucho. Vaya, imaginen todo eso. Entonces, también son platillos que podemos ir consumiendo, viendo, y que probablemente no podamos comparar con otras culturas. Por ejemplo, no podríamos decir nos comparamos en gastronomía con la cultura japonesa, con la cultura coreana, porque ya prácticamente se comen de todo. Lo que más los Y destaca a ellos son sus salsas. En cambio, acá en en América Latina lo que más nos destaca es el maíz, que lo utilizamos casi en todo. Exactamente, y es que siempre hay algo que nos distingue. A nosotros, por ejemplo, como Guatemala, el maíz, el frijol, a las culturas que tienen descendencia inca, por ejemplo, el Perú, Bolivia, los destaca mucho el uso de la papa, porque ellos no comen sin papa, básicamente. Nosotros no comemos sin maíz, básicamente. Son cosas que tienen que ver mucho con la gastronomía, pero como estamos en Guatemala, tratemos y vemos un poco el cuy también, sí, es cierto. Las famosas ratas indias o algo así, creo que conejillos de indias, perdón, que también se comen en esos lugares. Y aquí comer eso es decir, está loca esa gente. Pero nosotros comemos tacuacín, comemos iguana, comemos mono, entonces imaginemos, es Y como también la un carne choque. de cascabel, si no estoy mal. ¿Perdón? No lo escuché, Miguel, ¿nos podría repetir? La carne de cascabel en algunas regiones también lo consumen. Eh, Gracias, se me había Incluso olvidado lo el utilizan cascabel. como algo medicinal. Tienes razón. Tendríamos que ver eso. Fíjense también con las tortugas. Algunos dicen que sus huevos son afrodisíacos. Incluso la carne de tortuga llegan a decir que son afrodisíacos, pero qué tan cierto será, no sabemos. ¿Qué Pero significa ahí, afrodisíaco?
Los ratones de campo también se comen, compañeros. Los ratones de campo, no los ratones que encuentra usted en su casa. Los de campo, que son más limpios en cuanto a alimentación, también se llevan. Diga. Dijo Miguel que qué significa afrodisíaco. Algo así. Ya lo investigué, Perdón, no lo gracias. escuché. ¿Qué significaba qué? Afrodisíaco, algo así. Dice Miguel que lo Afrodisíaco, investigó. pero ya lo investigué, Afrodisíaco. Sí, ¿qué Algo es eso? afrodisíaco es algo que despierta los deseos, ¿cómo decirlo así? Los deseos reproductivos de una persona. Es como que causa Entonces, una cuando usted come sensación carne de res, ¿qué es eso? placentera, algo así. ¿Perdón? No, nada. Pero sí, Gracias. algo afrodisíaco llega a ser eso. Algo que nos Ya. causa un tanto de éxtasis personal, llega a ser eso. Y muchas Ya. personas lo usan para procrear, o supuestamente para procrear hijos fuertes. Entonces, no es tan cierto eso, pero sí, las personas Según creen dicen eso. que da fertilidad los huevos de tortuga, pero incluso eso ya es ilegal ahora. Su venta ya es También ilegal. en Guatemala está prohibido, compañeros, está prohibido por la ley nacional y las leyes de áreas protegidas y el CITES el sacar huevos de tortuga o de la parlama blanca porque está en peligro crítico de extinción, pero ahí va la gente. Perdonen la expresión, pero tal vez así nos entendemos, un tanto atarantada a traer los huevos de la tortuga, a cazar a la pobre tortuguita sabiendo que está en peligro de extinción. Precisamente por esto, porque creen que sus huevos y que la carne son afrodisíacos, pero no es tan cierto que digamos. Pero son cuestiones culturales que vemos y que ojalá un día cambien antes de extinguir a la pobre especie. Y es algo que podemos o que tendríamos que tratar de evitar. No sé, compañeros, antes de que se nos vaya el tiempo de las manos, ¿alguna duda, algún comentario que queramos realizar? Profe, si se hace una clase para la otra semana para aclarar alguna duda de cualquier día, digo, si usted tuviese tiempo. ¿Clases de cultura o antropología?